Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y todas las que vienen para nosotros, porque yo sé que vienen millones de bendiciones para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. También quisiera orar por la paz del mundo en este día de hoy, por todas aquellas situaciones que se están presentando alrededor del mundo. También puedes hacerlo a través de una oración personal o escribir algo en los comentarios del video. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Te quiero invitar también a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está la manera de cómo calcules tu signo ascendente. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje para ustedes, un mensaje general de parte de sus angelitos. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Ese angelito te dice: el amor te hará fértil. Bueno, este angelito te dice que tal vez aquella actividad o aquella situación o donde tú estás en este momento, no le estás inyectando ese amor que tú tienes adentro, ese amor que tú manifiestas por las personas, por los demás. Tal vez te encuentras aburrido o muy cansado, o tal vez estás fastidiado de ciertas situaciones, pero este angelito te está invitando que por muy adversa que sea la situación, que por muy complicada que sea la situación tuya en este momento, bueno, que le inyectes el máximo de amor posible a todo lo que tú hagas, a tus pensamientos, a tus palabras, a tu familia, a ti mismo, especialmente a ti mismo, que te cuides a ti mismo, y para que de esta manera tú puedas tener la suficiente energía y el suficiente amor para inyectárselo a aquellas personas y situaciones con las cuales tú interactúas día a día. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una pareja, en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial de veras que te quiere. Es una persona que realmente te quiere, que te ama. Tu persona especial es una persona que espera que, que tú no seas tan celoso, tan celosa. Al parecer tú eres una persona que, no sé, desconfías mucho de tu persona especial, pero tu persona especial realmente te quiere, es alguien que te ama realmente. A veces piensa o te ve que estás como muy deprimido, como muy deprimida, como que te encierras demasiado en ti mismo y no te abres a la relación. Es algo que la verdad lo tiene o la tiene mucho pensando a él o a ella, pero es alguien que realmente te quiere. En un futuro más bien cercano, les espera a ustedes una época bonita, una época en la cual ustedes dos van a comenzar a confiar el uno en el otro, que se van a compenetrar muchísimo, muchísimo más. Van a ver personas de su entorno, así que como que van a comenzar o a envidiar o a ver con malos ojos la relación de ustedes, la relación que ustedes tienen. Tienen que mirar a ver de qué se trata esa situación, si realmente es justificada o no es justificada, o es simplemente personas que se quieren entrometer en la vida de ustedes. El consejo de sus guías espirituales: que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza el uno en el otro, que solucionen los problemas y dificultades que se les van presentando en el día a día como pareja, como relación, y que no dejen acumular eso porque se les puede convertir en una olla a presión. Bueno, vamos a ver qué les dicen a ustedes los angelitos el día de hoy, qué consejos me les dan para ustedes que están en esta relación. Dice: lleva paz y sabiduría. Bueno, este angelito te está invitando a ser tú esa persona que demuestre que tienes esa madurez espiritual y esa madurez emocional, que tú tienes realmente, ya, que lo demuestres, que seas tú que pare las discusiones, que seas tú el que lleve soluciones, que seas tú la persona que, bueno, digas, sí, bueno, estamos discutiendo, tenemos un problema, una dificultad, pero también vamos a encontrar las soluciones. Eso es lo que te está diciendo tu angelito a ti el día de hoy. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio para ustedes que están en esta relación. Mira, la carta del resentimiento. Esta carta me está diciendo que la verdad es que ustedes como que no se están viendo. Tu persona especial, te recuerdo que realmente te quiere, pero al parecer ustedes se están viendo como rivales,
no como equipo, sino como rivales. Y me está diciendo que esta es una situación que se les puede estar saliendo a ustedes de las manos. Miren bien lo que están haciendo con su relación, miren bien por qué realmente no se pueden perdonar el uno al otro y analicen si realmente les conviene o no estar en esta relación así de esa manera. Solucionenlo porque la verdad es que podrían tener una relación bonita si logran perdonarse el uno al otro de las situaciones que estén presentando en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, tú estás viviendo una época bien, una época bonita, una época en la cual se te están presentando triunfos en todos los aspectos de tu vida. Las cartas me están diciendo que tienes que ser más prudente con tu salud, de no desbocarte, mucho cuidado con la comida, con la bebida. No que porque estés bien, que te sientas súper bien, te vas a exceder y vas a llevar al límite a tu cuerpo o a tu mente. No, también tienes que cuidarte porque bueno, el tiempo te podría cobrar factura después. En un futuro más bien cercano, mira, hay un cierto proyecto, cierta cuestión que tú has estado trabajando por bastante tiempo, se va a comenzar a ver los resultados de ese proyecto, se van a cumplir, se van a comenzar a cumplir todos tus sueños, todos tus deseos. El consejo de tus guías espirituales, que creas mucho más en ti, que creas en las capacidades que tú tienes, que tú no estás solo ni sola, aparte de que tienes personas a tu alrededor que realmente te quieren, te aman y te apoyan, también tienes unos guías espirituales a los cuales puedes recurrir y que están esperando a que tú les pidas algo. Eso que tanto quieres y anhela, bueno, te están diciendo que lo pidas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, tu memoria guarda la justicia. Mira, qué bueno, espectacular. Hay algo en tu pasado, una situación que se presentó en la cual fueron vulnerados ciertos derechos tuyos, ya sean cuestiones económicas o morales, y llegó el momento en que vas a ser resarcido. Es algo más o menos antiguo, ya tal vez algo que tú ya pensabas que no se iba a solucionar o que no ibas a recibir tu recompensa o lo que a ti te merece, lo que tú te mereces. Bueno, llegó el momento de que recibas eso que tú dabas por perdido. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Mira, esta es la carta de la regeneración. Esa carta me está diciendo que si tú te preguntas a veces por qué tu vida amorosa a veces no funciona, lo que pasa es que personas de tu familia, de tu entorno, se involucran demasiado, opinan absolutamente todo, y que tú te dejas influir, tú te dejas, permites que los demás tomen las decisiones con relación a tu vida amorosa. Y te está diciendo que eso no debe ser así de esa manera, que primero soluciones aquellos problemas y dificultades que tú sientes que tienes para tener una buena relación y que después te embarques en una buena relación, pero que tomes que tomes decisiones tú de manera independiente. Bueno, que hay algo dentro de ti que te va a decir lo que sí y lo que no. Esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan en el día de hoy por su economía. Bueno, este es un momento en el cual tú, en cuanto a tu economía, estás viviendo una época estable, una época buena. Tienes nombre y tienes prestigio, no importa si eres joven o mayor, llevas mucho o poco tiempo en tu sector económico, pero bueno, al parecer te está yendo bastante bien. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Este angelito te dice, sufrirás una transmutación. Bueno, va a venir algo totalmente maravilloso para ti, pero en el proceso vas a aprender unas cosas totalmente espectaculares. Yo creo que vas a comenzar a hacer algo que tú nunca te has imaginado hacer en cuanto a tu actividad económica, algo que tú nunca has hecho, lo vas a comenzar a hacer, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta de la alianza, está de manera invertida. Esta carta me está diciendo que tengas mucho cuidado con las sociedades que tú vas a emprender para algún negocio, alguna cuestión. La verdad es que averigua bien, investiga bien antes de asociarte con cierto personaje, porque la verdad podría ser una persona no tan honesta como tú. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.